tú toques los corazones, tú toques las mentes, tú toques los cuerpos y haya sanidad, haya libertad, haya restauración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres el soberano, el único y sabio Dios, a quien debemos todo el honor, toda la gloria y la honra, Señor. Invencible, inmortal, invisible, oh Dios eterno, que volverás por segunda vez, todopoderoso. Te adoramos y te bendecimos. Tú eres inmutable, tú no cambias, Señor, y tus promesas permanecen firmes. Y todas tus promesas son en ti sí y en ti amén. Señor, te alabamos y te bendecimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a hacer la lectura del Salmo, así que yo los invito a que tomemos nuestras Biblias, todos aquí en casa también, en sus casas, tomen sus Biblias y vamos a leer el Salmo 32. Salmo 32, vamos a hacer la lectura juntos, hermanos, así que yo los invito a que tomemos las Biblias y leamos. Ojalá acompañen la lectura con sus voces también. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y esforzaos, y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Gloria al Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, quiero que nos dispongamos y cantemos este precioso himno, el himno número 9, Majestad. Así que pongámonos en pie y vamos a cantar el himno Majestad, himno número 9, para la gloria del Señor. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre. Orar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador
gobernador. Y engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Amén. Gloria al Señor. Quiero a que tomen sus Biblias y vamos a hacer la lectura del Antiguo Testamento. Hoy nos corresponde Deuteronomio capítulo 6. Así que vamos a libro de Deuteronomio y en el capítulo 6. Todos vamos en las casas con las Biblias a seguir la lectura muy juiciosamente. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Es el mandamiento de nuestro Dios. Así que vamos con la escritura de Deuteronomio capítulo 6. El gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los... Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes, terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy.
y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a cantar. Yo les invito a que me acompañen en casa. Himno 257, Espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo, lléname de tu amor, para que en mí se refleje la imagen del Salvador. Llena, llena, lléname de tu amor. Entrego a ti mi vida para servirte, Señor. Espíritu de Cristo, lléname de tu poder, para que anuncie valiente la salvación por doquier. Llena, llena, lléname de tu amor. Entrego a ti mi vida para servirte, Señor. Espíritu de Cristo, lléname de santo ardor, para que haga fielmente la obra de mi Señor. Llena, llena, lléname de tu amor. Entrego a ti mi vida para servirte, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer la lectura del Nuevo Testamento. Voy a invitar a Samuel David para que nos ayude con Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículos del 1 al 2. Juan 9, del 1 al 12, hermanos, en casa, para que todos tengamos la lectura juiciosamente del Nuevo Testamento. Juan 9, del 1 al 2. Buenos días, hermanos. Juan capítulo 9 del 1 al 12. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes la habían visto, que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Siloé. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Amén. 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 Gloria al Señor. Vamos hermanos, a orar. Vamos a hacer nuestra oración de confesión. Así que les invito a que inclinemos nuestros rostros y confesemos nuestro pecado. Todos aquí hemos pecado y necesitamos pedirle perdón al Señor.
Padre Santo, perdona a tu pueblo, perdona y ten misericordia de tus hijos. Hoy te confesamos nuestros pecados y confiamos, Señor, de que si son rojos como el carmesí, tú los emblanqueces como la nieve. Tú eres amplio en perdonar, Señor, y a ti nos acogemos, a tus promesas, a tu favor y a tu gracia. Gracias por perdonarnos la desobediencia, las vanidades, los malos pensamientos, Señor, todo aquello que transgrede tu ley y te ofende a ti, Señor, contrista tu espíritu. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano, la pregunta de hoy del Catecismo Menor de Westminster es: ¿qué es Dios? Y dice la respuesta: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable. Repito, Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, es sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así que hay unas escrituras acá, miremos Salmo 92, vamos a ver la palabra del Señor. Leamos estos pasajes que nos confirman que es Dios. Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, nuestro Dios es eterno. Miremos Génesis 17:1. Génesis 17:1 dice la escritura: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eterno, todopoderoso, nos dice la escritura. Vayamos a Santiago 1:17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Está. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Vamos a mirarlo y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable, todopoderoso, eterno. Y miremos Apocalipsis 4:8. Vamos a Apocalipsis 4:8. Nos dice la escritura: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El Señor es eterno, es inmutable, es todopoderoso, es santo, santo, santo. El Señor es el que ha hecho todo. Miremos Romanos 11:33. Vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 33. Esta doxología tan hermosa que nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es sabio, es todopoderoso, es inmutable, es eterno. Ese es nuestro Dios, santo, bendito. Todas las perfecciones están en Él. Él es Dios, justo, justísimo, autor de todo bien. Él es nuestro Señor. Así que cuando le pregunten qué es Dios, es espíritu, porque Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese espíritu es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, santidad, justicia, bondad y verdad. Solo en la gloria, hermanos.
solo a nuestro Dios la gloria. Así que vamos a cantar en esta mañana el himno número 32, ¿cuán grande es Él? Glorificamos el nombre del Señor. Invito a la iglesia que cante en esta mañana, desde sus hogares, en las salas de sus casas, o donde estén. Cantemos al Señor. Él es grande y poderoso. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, oh Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y cantemos el himno 553. Muy cercano está el día. Gloria al Señor.
Cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Muy cercano está el día cuando volverá Jesús con la majestad y gloria que le dio su Padre Dios. De sus santos rodeados, en la nube bajará. Ya de Cristo es el reinado, y el pecado quitará. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Su venida victoriosa librará a la humanidad de Satán autor inicuo, de su gran calamidad. Cesarán todos los males por el reino de Jesús. Alegraos, oh mortales, ved el triunfo de su cruz. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Cuánto anhelan y desean la venida de Jesús. Los creyentes redimidos por la obra de su cruz. Ven y siéntate conmigo, en mi trono el Rey dirá. Has sufrido y has vencido, de mi gloria goza ya. Ven, Señor Jesús, ven pronto, claman todos con ardor. He aquí yo vengo presto, presto, dice el Salvador. Amén, gloria al Señor. Bendito sea su nombre, hermanos. Muy bien, vamos a orar por los niños. Así que quiero invitar a Victoria. Ven, Victoria, vamos a orar por los niños de la iglesia. Así que allí donde están, retirando un momentico acá, para que oremos. Saludos a los hermanos. Buenos días para todos, que Dios les bendiga. Padre, suplicamos por los niños de la iglesia, Señor, pedimos que tú los bendigas, hoy los abrazamos, hoy los encomendamos a ti, hoy suplicamos, Señor, que tu presencia esté con ellos, que tú los ampares, los favorezcas, Señor, de todos los peligros que hay en este mundo, de la pandemia, pero también de los hombres impíos, que los guardes y que los llenes a los niños de tu espíritu, de ardor en su corazón por ti y por tu palabra. Oramos para que haya provisión para ellos, pero que haya deseo de ti y hambre y sed de tu palabra, como tú lo has prometido en los postreros tiempos, Señor, para tus hijos. Oramos para que haya hambre y sed de la palabra en cada uno de sus corazones y que nos ayudes a los cuidadores, padres, Señor, y la iglesia para instruirlos en el temor a ti, Señor, para enseñarles, Señor, tus estatutos, tus mandamientos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a disponernos para la palabra del Señor. Dios los bendiga. Saludamos a todos los hermanos en este momento que están conectados. Que Dios sea
iluminándonos para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra del Señor. Así que quiero invitarlos. Gloria al Señor. Vamos a Judas. Hermanos, hace unos pocos días iniciamos un estudio de Judas, de la carta del apóstol Judas, para, hermanos, poder nosotros tener una herramienta, por decirlo así, o más bien una exhortación que nos lleve a tener una actitud cristiana frente a las situaciones, a las circunstancias y a los que aprovechan esas circunstancias, a los que aprovechan esas hacer mala teología, para traer mala predicación, para hacer que la palabra del Señor termine estando acomodada a sus intereses particulares o a sus imaginaciones, a sus fantasías, a sus ilusiones y a sus vanidades. Entonces la iglesia debe estar firme y debe contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a todos los santos. Es una carta, como ya lo dije, de apologética, escrita por el apóstol Judas, hermano en la carne de nuestro Señor Jesucristo, pero que en su labor apostólica se declara, y como lo dice en el inicio de la carta, un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que está afanado por dar este mensaje, porque lo deja ver en su introducción, y más que expresa el amor que tiene por la iglesia, el amor que tiene por los hermanos y el amor que debe estar en cada uno de nosotros por nuestros hermanos, a fin de que no caigan en el error de los inicuos, de los impíos, de los inmorales, de los perversos, de los que quieren sacar provecho en cada situación, en cada momento de la vida. Aquellos que han querido afectar la iglesia, aquellos que han querido dañar la iglesia, no solo ahora, sino en todos los tiempos, porque el peligro que se cierne sobre la iglesia ha sido de toda la historia. Entonces, por eso esta carta que nos habla de que en los postreros tiempos, y lo dijimos también, los postreros tiempos para Judas fueron postreros tiempos para nosotros también, porque comienza desde Hechos capítulo 2, desde la ascensión del Señor. Comenzamos a contar su regreso y a esperar su venida gloriosa. Por tanto, estamos en estos postreros tiempos. Claro que cada día, cada día que pasa, estamos más cerca de su venida, y con ello las situaciones que la palabra del Señor nos describe y nos lleva a analizar y a tener como señales de su regreso inminente, el cual anhelamos todos. Hermanos, entonces, por eso la carta la he querido exponer nuevamente. Ya lo había hecho con los hermanos del seminario y lo estudiamos, pero hoy vamos a tomar algunos elementos para realizar este sermón, al cual he titulado Firmes contra las mentiras. Firmes contra las mentiras, para los que están tomando nota. Y el texto que vamos a usar en el día de hoy es Judas, versículos del 17 al 21. Judas, del versículo 17 al 21. Voy a hacer la lectura de Judas del 17 al 21, así que acompáñenme. Luego vamos a ir paso a paso y vamos a descubrir lo que aquí nos dice el apóstol y que nos reconviene también y nos da como elementos para estar firmes contra las mentiras de los falsos maestros. Judas del 17 al 21. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces tenemos aquí una exhortación que nos hace el apóstol.
Y es muy pertinente en nuestros días, dado que por la situación de la epidemia, de la pandemia, nos hemos visto abocados a utilizar mucho más estos medios de comunicación. Y han salido una gran cantidad de mentiras, han salido a circular una gran cantidad de vaticinios, de, entre comillas, profecías y predicaciones muy poco que ver con la palabra del Señor y con lo que es la voluntad de Dios, generando en las personas y en algunos creyentes zozobra, generando en algunos creyentes temores, dudas, cuestiones que hacen que tambaleen ante las situaciones, cosa que Dios no quiere, porque el Señor quiere que estemos gozosos, que con todo nos gocemos en el Señor. Por eso el jueves comencé el estudio. Hoy vamos a predicar también acerca de estas herramientas de estar firmes contra las mentiras. El jueves continuaremos y el domingo estaremos cerrando entrante esta exposición de la carta, tomando las herramientas y todo lo que el Señor quiere para que defendamos nuestra fe, para que defendamos esa certeza de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de lo que el Señor quiere hacer con su iglesia, de lo que es su plan bendito, y así estemos nosotros en, hermanos, bendición, en bienestar, en lo que el Señor quiere que nosotros estemos. Es en su palabra y confiados en el Señor, firmes y adelante, como dice el himno, en el Señor. Así que vamos a ver cómo estar firmes contra esas mentiras. Y aquí vamos a empezar, hermanos. Hay 5 puntos allí que podemos extraer y podemos ver que son el mensaje del Señor para la iglesia, no solo en el primer siglo o en el segundo, sino en todos los tiempos. Y especialmente en este tiempo, por lo que estamos viviendo. Recuerde que hay mucha mentira, mucho engaño, mucha cadena de WhatsApp, muchos mensajes sosos por Facebook, por YouTube, que están abundando y están haciendo que la confianza en el Señor tambalee, que haya duda y haya temores en la iglesia, cosa que el Señor no quiere. El Señor quiere que estemos contentos con lo que tenéis ahora. El Señor quiere que estemos gozosos, felices y que estemos en paz, hermanos. Es el deseo del Señor. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces tenemos un llamado de parte del Señor. Pero vayamos a los versículos 17 y al versículo 19. Dice, deben recordar el mensaje de los apóstoles. Leo en otra versión, que a su vez está basado en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vosotros, amados, leo en Reina Valera, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el primer punto, iglesia. Para estar firmes y combatir la mentira de los falsos maestros, de los engañadores y de lo que circula por ahí, de las fantasías que hay por ahí, de las mentiras que hay y que amenazan a la iglesia y que desvían a los demás y ponen confusión y zozobra y alejan del Señor y destruyen la comunión con Dios, debemos tener primero memoria. Acá nos está diciendo la Escritura, vosotros amados, recuerde, mire, le dice amado. El Señor nos llama como entrañablemente, con ese amor. Siéntase amado, hermanos, porque la palabra lo dice. No porque yo lo digo, porque le pase alguna escaramuza, no, sino porque el Señor en la palabra nos dice y nos llama amados. Es la forma de hablar del apóstol, porque siente ese amor entrañable y ese amor decidido a cuidar de la iglesia. Entonces, vosotros amados, entrañables, queridos, a los que el Señor amó desde antes de la fundación del mundo, a los que amó íntimamente, tened memoria. ¿De qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo esto, hermanos, porque nos dice que nos ama, que nos cuida, pero también que tengamos memoria y tengamos esa primera herramienta para combatir las mentiras. Si tenemos buena memoria, si hemos
si recordamos las palabras dichas de nuestro Señor, entonces estaremos firmes contra ella. No nos dejaremos mover, estaremos firmes. No estamos de aquí para allá como una ola que es arrastrada, una ola del mar que es llevada por los vientos, sino que estaremos firmes y estaremos en la palabra del Señor. Mira, acá hace la exhortación. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quiénes? Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 y versículo 20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre quién es edificada nuestra fe? Sobre lo que los apóstoles y profetas dijeron en su palabra y lo que escribieron inspirados por el Espíritu Santo y que hoy leemos, que hoy cantamos, que hoy oramos, hermanos. Eso es lo que debemos recordar. Ya leíamos en la lectura del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, que es necesario recordar esas palabras que el Señor nos dijo. ¿Para qué? Para que recordemos su salvación, su obra bendita en nosotros y en el pueblo. Esto nos ayudará a estar firmes. Esto no nos dejará conmover. Si vienen algunas cadenas de WhatsApp con profecías falsas y con vaticinios que son caóticos o que son lejanos a la palabra, nosotros, teniendo memoria, vamos a decir: ah, no, yo recuerdo lo que dice la Escritura, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que Él nos salvará del día de la ira. Yo recuerdo lo que dice la Escritura en tal pasaje, que el Señor nos cuidará y estará con nosotros en la angustia, que no nos dejará, que no nos desamparará, que Él nos cuidará, que el Señor nos vendrá victorioso y va a vengar a todos los que se le han opuesto. Estaremos confiados, hermanos. Tener memoria de la palabra del Señor nos garantiza a nosotros combatir las mentiras y los engaños. Y estaremos como firmes, no seremos conmovidos, no estaremos nosotros titubeantes. Eso es lo que Dios quiere, y más en estos días, hermano, que esté usted firme en la fe. No temas, hermano. No temas, porque estamos con el Señor y en el Señor, y el que está en el Señor tiene garantía de la bendición de Dios, de la protección y de que el plan del Señor se cumpla. El Señor va a cumplir sus planes, así que la Biblia nos habla, y lo que leíamos ahora, que Él es inmutable, Él no cambia. Él va a hacer todo lo que Él ha destinado a hacer. Entonces, no tengamos temor, no tengamos duda, tengamos memoria de la palabra del Señor, de que lo que Él decretó desde antes de la fundación del mundo se va a cumplir. Se va a cumplir. Algunos dicen en esas cadenas y en esas mentiras de WhatsApp, dicen: haga esto, haga lo otro, vamos a orar de esta forma o de la otra para que se cambie la situación, como si nosotros con la oración o los ritos lográramos cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios permanece firme. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Oramos para demostrar nuestra confianza en el Señor y para ponernos en acuerdo a su voluntad y caminar en su voluntad, hacer su voluntad. Así que, querido hermano, recuerde las palabras del Señor. Esas palabras que fueron habladas a los apóstoles son palabras inspiradas. Miremos Efesios 3:5. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A sus santos apóstoles y profetas. Recuerden, profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fueron los que fueron inspirados para escribir la palabra que hoy tenemos en nuestra mano, el mensaje de Dios, la voluntad de Dios revelada, la doctrina de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que debemos estar firmes, recordando, para que no titubeemos, porque en estos últimos tiempos se nos vuelve a advertir. En estos últimos tiempos vendrán hombres burladores, hombres que son enemigos del Señor, burladores, se mofan de nosotros, tienen conocimiento de la palabra, no son sino conocen la palabra, sino que la tuercen y se burlan.
y hacen su eisegesis, recuerden, introducen allí más bien su pensamiento y manipulan o tratan de manipular la palabra de Dios, pero no quedarán sin su merecido. Eso lo veremos más adelante. Pero miren ustedes, hermanos, que Efesios capítulo 1, versículo 13 nos afirma, o sea, por toda la escritura y en el Nuevo Testamento nos dice que en el postrer tiempo vendrán burladores, vendrán personas que son malvados en su corazón. Mire, en él también vosotros, dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y los malvados, dice el versículo 17, 18 y 19 de Judas, que no tienen ¿a quién? Al Espíritu Santo. Vaya a Judas y mire que esos burladores, esos que infiltran las mentiras, esos que ya empezamos a ver cómo se comportan y que vimos el jueves, que tenían unas características de meter en las herejías encubiertamente, de negar la soberanía de Dios, de negar al Dios soberano y a Jesucristo nuestro Salvador. Esos personajes no tienen al Espíritu Santo, pero nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que en esencia este versículo nos dice o nos hace ver que la presencia de los burladores no nos debe sorprender. Esos burladores vendrán, la Biblia nos lo dice, van a estar entre nosotros y se va a aumentar la cantidad del número. Hoy en día están presentes. ¿Qué ha pasado? Que se ha aumentado la posibilidad de ellos de salir y de difundir sus falsos mensajes, su terrible mensaje, su maldad a través de las redes sociales. Por eso cuídese, hermano. Mi interés, hermano, y el propósito también de esta exposición es que estemos firmes, que la Iglesia Estandarte, la verdad, y todos los que estamos escuchando este mensaje, estemos firmes contra esas mentiras de los enemigos y contra todas esas falsas enseñanzas que circulan por ahí y que están a la vuelta de la esquina, fácilmente llegando a nuestros hogares. Así que cuidémonos unos a otros. Segunda de Pedro 3:3 también se advierte, mire, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, de acuerdo a sus maldades y a su propio pecado. Eso se nos está advirtiendo, queridos hermanos, estemos pendientes, atentos, alerta, porque esta es la realidad de que vive la iglesia y en medio de esos lobos está la iglesia. Y debe estar firme contra esas mentiras y sus falsas enseñanzas. Mateo 24:24, y bueno, se repite también en otros pasajes de los evangelios. El mismo Señor Jesucristo nos lo advirtió, porque se levantarán falsos ¿qué? Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, ojo, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No nos van a engañar. La Biblia aquí lo dice, si fuere posible, pero no le va a ser posible, porque nosotros confiamos en ¿quién? En el Señor que nos guarda en su amor, que no nos dejará perder, que no nos dejará separar de Él. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios. Pero van a intentar que trastornar nuestra vida de fe, dañar nuestra comunión con Dios, dañar nuestra comunión con los hermanos, llenarnos de temor, llenarnos de zozobra, llenarnos de tristeza, hacer que la vida del cristiano se arruine y tenga baches terribles y desiertos grandes. Eso es lo que quieren esas mentiras, eso es lo que quieren los falsos predicadores, los falsos maestros. Quieren estorbar tu comunión con Dios, quieren separarte, pero no lo podrán. Pero van a trastornar y van a causar daño. Estos burladores sí causan daño, causan divisiones y contiendas. Esos burladores que andan de acuerdo a sus propias concupiscencias sí logran, hermanos, causar daño en medio de la iglesia. Entonces hay que estar como pendientes, porque estos son sensuales, nos dice aquí la escritura. Estas personas causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu.
causan divisiones. Dividen tu mente, dividen tu corazón entre si lo que dice la palabra o lo que ha interpretado este falso predicador. Si lo que está circulando en las redes o lo que dice la palabra, te dividen, pero dividen también la comunión de los hermanos y la iglesia. Son sensuales, o sea, siguen sus propias sensaciones, sus propios sentimientos, sus propias concupiscencias, siguen sus propios pensamientos y sus vanidades, cosa que los va a llevar al acabose y pueden dañarte, pueden afectarte y no tienen al Espíritu. Esas personas, estos tienen esos rasgos destacados. Entonces se nos exhorta, vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, dice el versículo 19 y el 20, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que en el versículo 20 vemos otra vez que se nos llama amados, ¿cierto? Entonces, y nos dice la siguiente serie de herramientas que debemos tener para estar firmes contra las mentiras de los falsos maestros, de los burladores que nos habla acá. La primera ya la vimos, recuérdela, tener memoria de la palabra del Señor. Recuerde la palabra. Bueno, para recordarla usted tiene que haberla leído, tiene que haberla estudiado, tiene que haberla cantado, orado, tiene que haberla llevado a su corazón realmente, no solamente de oídas, sino bajar a su corazón. Y así la podrá recordar cuando esté en las circunstancias, cuando vengan los diferentes momentos, usted pueda tener y recordarla. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Él nos da el ejemplo supremo cuando fue tentado en el desierto, que el Señor, Satanás vino a tentarlo y él le dijo, escrito está. Le recordó la palabra. Satanás quería recordársela, pero el Señor bendito, nuestro Dios, el Hijo de Dios, le dijo, escrito está. Y así venció toda esa tentación y esa mentira que traía Satanás. Escrito está. Eso debieron haberle dicho a Satanás en el huerto, Adán y Eva. Pero Satanás vino con la misma tentación y le dijo, con que Dios dijo. Pero bueno, eso será otro tema. Pero esté siempre memorizando la palabra y tenga en memoria la palabra del Señor. Así que tener memoria, primer punto. Pero para estar firmes y combatir la mentira de los impíos, usted debe tener fe. Segundo punto, fe. Por eso dice la escritura allí en Judas, versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Entonces, para combatir esa mentira de estar edificados sobre la santísima fe, la fe que ha sido dada una vez a los santos, es decir, la palabra del Señor. Aquí la palabra fe hace referencia al conjunto de enseñanzas y doctrinas que están en la palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de estos hombres, profetas, apóstoles que han sido inspirados y que hoy tenemos en los 66 libros de la Biblia. Sobre eso es que tenemos que ser edificados. Y utiliza allí esa palabra como una ilustración que nosotros debemos tener. Porque nosotros somos, como dice también el apóstol, como casa espiritual. Estamos siendo edificados en Cristo como casa espiritual. ¿Cómo está siendo edificado usted? Como casa espiritual. Es decir, hay unas bases, hay unas paredes, hay unos techos, hay unas ventanas, pero lo primero que se debe colocar siempre, los que saben de construcción más, es el cimiento, son las bases sobre lo cual va a estar edificada esa casa para que no tenga fallas, para que no tenga las situaciones difíciles que pueda tener una casa que no se cimienta bien, porque puede tener grietas, caídas, bueno, tienen que recuperarla y tienen que volverla a hacer. Entonces, nos dice que seamos edificados en Cristo como casa espiritual, edificados sobre vuestra santísima fe, sobre esas palabras que debemos recordar y que nos fueron dadas por los apóstoles y profetas. Debemos ser nosotros edificados sobre la santísima fe, la palabra del Señor. Entonces debemos recordarla, pero sobre ella nosotros debemos ser edificados.
Los falsos maestros quieren edificar sobre otras bases, o más bien quieren destruir las verdaderas bases. Algunos quieren edificar tu fe y quieren edificar tu vida cristiana sobre las experiencias, sobre las canciones que ellos sensualmente cantan y que son muy romanticonas. Eso es lo que quieren los falsos maestros. Quieren edificar sobre su propia teología o sus interpretaciones bíblicas. Pero nosotros debemos edificarnos sobre ese conjunto de enseñanzas que están en la palabra de Dios, y así estaremos como firmes. Y aunque vengan los vientos y aunque vengan las tormentas, no caeremos. Ese conjunto de enseñanzas, esa palabra de Dios es el verbo, es el mismo Cristo que se nos revela en el Evangelio y que nos ha dejado por medio de la palabra del Señor sus enseñanzas. Sobre esa es que nuestra vida tiene que ser edificada para que no sufra daño ni pérdida. Así que yo le invito a que edifique su vida sobre la palabra del Señor. Edifica tu vida sobre el conjunto de enseñanzas. Y en esto quiero decir algo también, y es que nuestra iglesia es una iglesia que tiene la palabra del Señor como su máxima autoridad y sobre su fundamento para poder avanzar. Así que nosotros estamos en la palabra del Señor, pero además nuestra iglesia es una iglesia confesional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos hemos adherido a las confesiones históricas de la iglesia, a la confesión de Westminster, donde está resumida el conjunto de enseñanzas sobre las cuales nosotros debemos creer. La iglesia siempre ha sido confesional, sino que se perdió por un tiempo, pero la iglesia del primer siglo era confesional. ¿Cuál era su confesión? La confesión de fe de los 12 artículos, el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles era la confesión y de los primeros cristianos, y nosotros también hemos acogido sus credos. Porque, ¿qué pasa con ser confesionales? Que nos da un marco en el cual nosotros no nos debemos mover a pesar de que pasen los tiempos. ¿Qué pasa con las iglesias liberales? Olvidan la forma como el Señor nos dice en la Escritura que debe ser nuestra vida, nuestra conducta, nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en Dios. Se pierde el rumbo. Por eso es que han tomado su propio camino y su propio destino, lo cual les va a llevar a perdición o a daño. Tienen que volver. Y yo llamo siempre a que vuelvan, y si alguien me ve, que vuelvan a la buena senda antigua y que sean una iglesia bíblica verdaderamente. Es una iglesia también confesional e histórica, que se adhiere a las confesiones históricas como un marco de referencia bíblico para no titubear, ni salirse, ni desviarse de la sana doctrina. Así que siempre se invita a esto. Y los falsos maestros van a decir no a las confesiones de fe. Mire cómo comprobaban que eran falsos cristianos. Los apóstoles le decían que tenían que declarar, confesar la fe a través de los 12 artículos del credo. Y los falsos maestros no, se separaron de ello. Y hoy en día se separan de las confesiones de fe. Por eso la iglesia reformada, en el movimiento reformado del siglo XVI y antes, se comenzaron a hacer las confesiones de fe para tener una certeza por dónde debía ir la iglesia. Entonces, para combatir las mentiras, fe. Edificados en vuestra santísima fe, que es el conjunto de enseñanzas bíblicas, la doctrina cristiana. Porque alguno dirá, edificados en la confianza del Señor, también es cierto. Pero nuestra confianza del Señor y nuestra fe en el Señor viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí se está viendo la fe de una forma objetiva y no subjetiva. Subjetiva en el sentido de nuestra confianza en el Señor. Y sí, nuestra confianza en el Señor debe ser también base en nuestra edificación como cristianos. Pero la fe objetiva en la palabra del Señor debe ser ese fundamento sobre el cual se nos pide que nosotros seamos edificados. En tercera medida, entonces, tenemos la memoria de la palabra del Señor, de lo dicho por los apóstoles. Segundo, tenemos
ser edificados en la santísima fe. Y tercero, para estar firmes y combatir la mentira, nos dice algo. Y vayamos al texto, por favor, versículo 20 de Judas. Entonces, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos el tercer paso, el tercer punto para el cual nosotros estaremos firmes contra esas mentiras y esos engaños de los falsos maestros. Y es, entonces, orar en el Espíritu Santo. Los falsos maestros dicen, oramos en el Espíritu Santo porque sobrevinieron temblores o experiencias místicas, o porque hablan en trabalenguas, porque no son lenguas como tal, sino que hablan ciertas cosas que les dicen orar en el Espíritu. Yo recuerdo cuando carismáticamente nos comportábamos y seguíamos esa línea, decíamos cantidad de palabras que supuestamente eran las lenguas del Espíritu, y terminábamos, hermanos, diciendo, he orado en el Espíritu tanto tiempo, y hacíamos alardes de toda esta situación. Eso en realidad no es orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es estar de acuerdo con la palabra del Señor. Recordemos que la palabra del Señor ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, quien le habló a los santos varones que Él escogió para que escribieran la revelación de su voluntad, la revelación de Dios. Entonces tenemos allí que debemos orar en el Espíritu, orar en todo tiempo, orar dependiendo de Él y conforme a la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra oración, porque ¿qué hemos de orar como conviene? Solo el Señor bendito nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda a orar como debe ser. Entonces, oramos en el Espíritu Santo de Dios. Es orar de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Vean ustedes cómo gira todo en torno a la palabra. Memoria de la palabra, edificados en la palabra y orando en la palabra. Es orar en el Espíritu Santo. Y vemos aquí también la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estar, hermanos, teniendo memoria de lo que Dios nos dijo el Padre, pero también de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra para estar edificados en ella. Y, hermanos, ahora nos dice que debemos orar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos dice. El Espíritu nos habilita para orar. El Espíritu Santo nos ayuda, dice Romanos capítulo 8, versículo 15, nos ayuda a orar como conviene e intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Así que orar en el Espíritu es todo esto, queridos hermanos. Así que no se deje engañar, no se deje llevar por emociones y sensualidad y misticismo. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la palabra del Señor, es orar como el Señor nos dice en la Escritura y dependiendo de Él, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y en cuarta medida, para estar firmes y combatir la mentira de los falsos maestros, nos dice la Escritura en el versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Este es otro punto, conservarnos en el amor de Dios. ¿Qué es esto? Uno lo puede mirar desde dos puntos. Uno, del amor que Dios tiene por nosotros. Y ahí estamos nosotros seguros. Conservados en el amor de Dios es estar confiados en que Él nos ama y que Él nos guarda. Nadie nos arrebatará de su mano. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni principados. Bueno, todo lo que nos dice Romanos 8, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios nos cuida, nos guarda, nos lleva por su gracia, siempre bajo el abrigo de Él, a la sombra suya, bajo la sombra de sus alas. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que la frase de el amor, guardaos en el amor de Dios, es esperar de que Dios nos ama, de que Dios nos preserva y de que Dios nos guarda. Pueden levantarse esos falsos maestros, se van a levantar, se han levantado y se levantarán. Pueden levantarse esos que son idealistas y que quieren llevar a la iglesia de error en error, pero el Señor nos guardará.
el Señor afinará nuestros oídos, nuestro corazón. Recuerde, Él pondrá un corazón nuevo en nosotros y nos hará entender, escuchar su voz y entender el camino por el cual nosotros debemos andar. Sobre ti fijé mis ojos, dice la Escritura. Entonces, eso, en esa confianza que nosotros tenemos en el Señor, esperamos de que Él nos guarda, nos cuida, nos ayuda y nos perfecciona por su amor. Él nos ama. Y acá nos lo ha dicho a través de la palabra del Señor. Encontramos 2 veces la mención amados, amados. Hay un amor especial de Dios hacia su iglesia, hacia su pueblo. Pero también podemos ver que la frase guardados en el amor de Dios puede significar que el amor de Dios que nosotros debemos tener hacia el Señor. Un amor que debe ser inspirado por la gracia del Señor. O sea, la gracia que Dios nos ha dado y cómo nos ha tratado debe levantar en nosotros un amor especial por el Señor. Un amor que debe hacer que nuestra vida tenga una santidad, apartarnos de lo malo, vivir una vida que glorifique al Señor. Porque la Escritura nos lo dice en Juan capítulo 15, versículo 9 y 10. Dice, como el Padre os he amado, permaneced en mi amor. Guardaos en el amor de Dios, permaneced en mi amor. Versículo 10 de Juan 15. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La muestra de que nosotros amamos al Señor es guardar sus mandamientos. El Señor nos está diciendo, permaneced en mi amor. Y acá nos está diciendo lo mismo también, guardaos en el amor de Dios para estar firmes contra esas mentiras. Refugiados en el Señor. ¿Y cómo es que nos guardamos en el amor del Señor? El versículo 10 nos da la respuesta de Juan 15. Dice, como el Padre me ama, leo Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, iglesia, guarda la palabra que has memorizado, la que trae esa memoria, la palabra en la cual has sido edificado, la palabra en la cual tú oras y estás de acuerdo y estás sometido, porque oras en el Espíritu. Entonces, guardado en el amor es guardarse uno en la palabra, en cumplir los mandamientos. Sed santo. Es un mandamiento que el Señor nos da a la iglesia que Él ha capacitado por su gracia para cumplir esos mandamientos, a la iglesia que Dios ha redimido y le ha dado una nueva vida que es capaz de responder a ese amor y a esa gracia y a esa exigencia que ahora el Señor nos hace, porque es por su gracia, por la obra de Cristo, recuérdelo, por su muerte y resurrección, que nosotros hoy tenemos salvación y tenemos una vida nueva, una vida que Él nos dio para guardar sus mandamientos. Si usted quiere estar firme contra esas mentiras, guarde los mandamientos, lea, estudie la palabra, atesórela en su corazón y póngala por obra, práctica. Miren el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. Y es muy, muy explícito. La verdad es que no requería tanta explicación, o no requiere, porque es muy clara para nosotros. Es muy sencilla. Hoy veo acá mis hijos están atentos a la palabra. Guarde la palabra, y guardar la palabra es cumplir sus mandamientos y debe conocerlos. Así que miren la invitación. Y el quinto punto que tenemos aquí, o el quinto paso que nos muestra el Señor a través del apóstol Judas para estar firmes contra estas acechanzas del enemigo, contra estas falsedades y mentiras del enemigo, está en el versículo 21, dice, conservados en el amor de Dios, fue el que acabamos de ver, guardados. Y dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Esperanza. Usted debe tener, hermano, esperanza de la misericordia del Señor. Esperar la obra del Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto?
Hermano, la mayoría de comentaristas están de acuerdo de que esta expresión, esperando la misericordia, se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Debemos esperar esa promesa de su advenimiento. Esta misericordia de nuestro Señor Jesucristo se refiere a su inminente regreso para llevar a su pueblo al cielo. Y se reitera en este tema de la misericordia, es en un versículo escatológico. Es decir, los últimos tiempos, el final de toda la historia de la redención y que se complete el plan de nuestro Señor. Siempre en el Nuevo Testamento y las referencias del Nuevo Testamento vamos a ver esta referencia a la esperanza bienaventurada. Miren ustedes, cuando habla de la segunda venida del Señor. Tito 2:13 dice la esperanza bienaventurada. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, cuando nos habla de su segunda venida, nos dice la esperanza consoladora. Y en Primera de Juan 3:3 nos dice la esperanza purificadora, porque esa esperanza nos purifica. Esperar al Señor nos purifica, hace que nosotros nos tomemos aceite para esas lámparas, nos vistamos diferente para el Señor, vivamos para el Señor de forma que le agrademos y le glorifiquemos y esperemos hacia el Señor y estemos firmes en la fe. Y también consoladora, porque esto nos ayuda a esperar al Señor y nos da ese anhelo de estar con nuestro buen Dios. ¿Por cuánto? Por la eternidad. Estar firmes contra las mentiras de esos engañadores y burladores es estar firmes en la esperanza de su segunda venida. Esto nos hace ver hacia la segunda venida del Señor, no hacia los hechos catastróficos que suceden a nuestro alrededor. Recordemos que hace 8 días vimos que Habacuc, algo que lo llevó a estar alegre con todo en el Señor y a estar firme con todo en el Señor, esperando en el Señor, fue que él veía primero los hechos gloriosos, recordaba la palabra, recordaba lo que le había sido hablado acerca de la liberación de Israel y la salvación de Israel y los hechos portentosos de nuestro Dios, pero también porque veía hacia el futuro, hacia la promesa del advenimiento del Señor. En Habacuc decía, la tierra será llena ¿de qué? De su gloria, de su conocimiento. Entonces eso lo ayudaba a estar alegre con todo y a estar firme ante las circunstancias adversas. Y ahora, para estar firmes ante las mentiras y ante los vaticinios catastróficos, ante los fatalistas e idealistas, falsos maestros que quieren torcer las escrituras, nosotros miramos hacia la eternidad. Va a matar a no sé cuántos, nosotros sabemos que tenemos una eternidad asegurada. Nosotros sabemos que el Señor vendrá. Ay, que va a haber una guerra nuclear o cualquier otra cosa. Nosotros sabemos que al final de la historia, como sucedan los hechos, hermanos, sabemos que al final de la historia Cristo regresará. Y este es el hecho más seguro desde el punto de vista escatológico, es su venida. Algunos tratan de decir, sí, esta pandemia sí es el reloj de Dios, ya nos está diciendo que Cristo va a regresar. Puede que sí, puede que no. Eso mismo lo pudo haber dicho Martín Lutero mientras afrontaron la pandemia de la peste bubónica, la peste negra en el siglo XVI. Fueron hechos terribles. O los cristianos que vivieron hace 100 años, en 1918, cuando afrontaron la fiebre española, la gripa española, perdón, otra pandemia. O cuando llegó el SIDA, otra pandemia que ha causado millones de muertes. Así que nosotros sabemos que hay unas señales, sabemos que son parte, esos hechos fatales, esos hechos trágicos como los que estamos sufriendo en este tiempo, son hechos que tienen o son la marca de los postreros tiempos. Y ha sucedido durante la historia y nos marcan un desenlace de la historia de la redención, pero no podemos decir que esta es la última pandemia. Tal vez ya pase y luego venga otra pandemia y luego venga otra guerra y luego venga otros terremotos hasta cuando el Señor venga, porque no sabemos ni el día ni la hora de su regreso. El falso maestro ya está haciendo cuentas. Por ahí me enviaron un video con un falso maestro judaizante de repeso que decía que ya el eclipse lunar, bueno, la luna roja, los ciertos hechos que están aconteciendo, ya era el paso final para el regreso del Señor Jesucristo. No lo sabemos.
No lo sabemos, el Señor no nos dejó saber. Entonces, ¿cómo estamos firmes ante esos vaticinios y ante esos hechos cronológicos que los enmarcan habilidosamente y muy bien? Hermanos, que cualquiera pudiese decir, ay, sí, ese está diciendo la verdad, mirando hacia la venida del Señor. Ay, que mire, está pasando esto. Esperamos su segunda venida, su aparición, su epifanía. La espera la iglesia y dice, amén, si ven, Señor Jesús. Sabemos que vendrá y esto nos consuela y esto nos ayuda a purificarnos y nos ayuda a estar firmes contra todas las mentiras y todas las acechanzas del diablo. Hermanos, en conclusión, son tiempos peligrosos, tiempos en los cuales se nos advierte una y otra cosa y se nos quiere meter en una y otra forma de pensar. Pero nosotros debemos estar firmes en la palabra del Señor, teniendo memoria de ella, teniendo nuestra edificación sobre ella, orando en todo tiempo conforme al Espíritu, en el Espíritu Santo, en la palabra, teniendo o guardándonos en el amor de Dios, en el que Él nos tiene y que nos lleva a estar en la palabra y cumplir sus mandamientos, es decir, cumplir su palabra, y estando firme en las promesas y en la esperanza de las promesas de la palabra del Señor en su segunda venida, su misericordia, porque el Señor tendrá misericordia de los que Él quiera tener misericordia. Y Él ha dicho en su palabra que tendrá misericordia de nosotros y que nos salvará de ese día terrible, de la ira de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro. Y esa misericordia del Señor nosotros esperamos, porque ese día es para nosotros misericordia, pero para el impío es juicio, es el justo juicio de Dios, la venganza del Señor por los malos hechos que han desarrollado en su vida y por la hostilidad que han tenido contra Dios. Recuérdelo, hermano, recuérdelo. ¿Por qué le digo así con insistencia? Porque esa misma insistencia es la que vemos en la carta de Judas para que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Porque es la misma urgencia que se ve aquí en el texto inspirado para que la iglesia entienda que debe estar firme en la fe, combatir ardientemente, celosamente por la fe, por el evangelio, por este pacto que el Señor ha hecho y estar allí inconmovibles, firmes. El que confía en el Señor, el que espera en el Señor, será, hermanos, bendecido por Él, tendrá nuevas fuerzas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Los que confían en el Señor serán como los leones que andan confiados, sin importar las circunstancias. No tema, iglesia, y no se deje consternar por los falsos maestros, por las mentiras que ellos destilan con sus bocas. Sean guardados en el amor del Señor. Sean guardados en la palabra del Señor, cumpliendo sus mandamientos. Tengan la memoria la memoria la palabra del Señor y fundamenten sus vidas sobre la palabra de nuestro buen Dios, de nuestro buen Señor y Salvador. Solo a Él la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a orar en este momento por... Antes de la doxología vamos a orar por las familias, por la provisión, por la salud, para que el Señor nos siga guardando, porque así ha sido. Damos gloria al Señor por todos los testimonios, por todas las bendiciones con las cuales Él nos ha colmado, a todas las familias. Yo sé que ustedes allí pueden decir en sus casas, amén, el Señor nos ha librado, nos ha guardado, nos ha provisto, nos ha ayudado. Así que demos gracias al Señor, hagamos una acción de gracias y también sigamos clamando al Señor porque confiamos en su acción salvadora, en su obra, de acuerdo a las promesas que están en la palabra del Señor. Bendito Dios y Padre, eterno, inmutable, santo, justo, perfecto. Confiamos en ti como iglesia, esperamos en ti, Señor, como tu pueblo. Y agradecemos por todo lo que nos has bendecido en este tiempo, especialmente en este tiempo de la pandemia, porque nos has provisto, nos has ayudado,
nos has unido, nos has fortalecido y nos has librado del maligno. Señor, confiamos en tu palabra que dice que tú nos librarás del mal, que dice, Señor, que en medio de cualquier prueba y circunstancia tú estarás con nosotros, que dice la palabra que todo desierto lo convertirás en un manantial de agua cuyas aguas no faltan, que harás sendas en medio de la soledad. Señor, confiamos de que tú nos guardas, nos guías también y colocas en nuestros corazones el querer como el hacer, según tu buena voluntad, de cumplir tu palabra y de seguir tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, alabamos tu nombre, Señor. Bendito seas para siempre. Bendice cada familia de la Iglesia Estandarte de la Verdad y de todos aquellos que nos ven en este momento. Padre, alcánzalos allí con tus bendiciones. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Oramos, Padre, para que la gracia y el favor tuyo sea derramado sobre cada familia. Que no falte el pan, Señor, en las mesas de los hermanos. Padre, que haya la provisión, que, Padre bendito, la economía de las familias sea, Padre, levantada en el nombre de Cristo. Que en medio de esta circunstancia tú guardes con salud a tu pueblo, que lo bendiga, Señor. Libra a tu pueblo de la enfermedad, de las dolencias físicas. Una palabra tuya bastará para sanar. Te pedimos y suplicamos, Señor, que nos ayudes a estar firmes contra las mentiras del enemigo, contra las mentiras de los burladores, de los falsos maestros, de los falsos profetas que ahora abundan en estos postreros tiempos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, nos guardes y nos ayudes a estar firmes. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, ilumínanos en tu verdad, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Confiamos y esperamos plenamente en ti, oh Santo Dios de Israel, Dios todopoderoso, Dios eterno, bendito por los siglos de los siglos. Bendice el presbiterio IPBR de Colombia, las iglesias del presbiterio, a los hermanos, a las familias de cada una de las iglesias locales del presbiterio IPBR. Oramos, Padre, también por el Seminario Internacional de Miami, por MIMS, por el doctor Hegeman. Oramos también por los hermanos que hoy no se pueden conectar porque están en el campo y porque no les llega la señal. A nuestra hermana Liliana y su familia, a nuestra hermana Luzmila y todos los que están allí en Herrera. Y oramos también por Dorian Jaime, que está en Chapetón, en el Cañón del Conveima y no tiene señal. Rogamos para que pronto podamos vernos y podamos, Señor, tener comunión unos con otros, todo para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, a hacer la doxología. Hagamos la doxología y luego oraremos nuevamente por nuestro país y por todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Así que vayamos de nuevo a Judas. Vayamos a la carta a Judas y hagamos la doxología. Todos al unísono, iglesia. Ojalá yo los pudiera escuchar, hermano, pero yo sé que el Señor nos escucha. Y hagamos esta doxología, esta declaración de fe, de alabanza y de darle gloria al Señor, la iglesia, a través de con la palabra del Señor. La doxología está en Judas 24 y 25. Todos en casa y aquí en casa también, todos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga, que Dios sea guardándolos. Vamos a orar. No sé también si tienen oración allí, me la puedan escribir por el chat. Así que vamos a estar orando. Y luego vamos a saludarnos fraternamente. Padre, en el nombre del Señor oramos por todos aquellos que están con dificultades en sus hogares, Señor, que tienen problemas de fraternos, de trato entre ellos. Oramos para que haya sanidad en las relaciones también de pareja,
en las relaciones de familia. Suplicamos, Señor, para que este tiempo de cuarentena haya sido un tiempo más bien de fortalecimiento, un tiempo de unidad en las familias. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que tú bendigas también a nuestra tierra, Señor, que guardes nuestro país, que guardes nuestro territorio. En el nombre de Jesús, sánala, libértala, Señor, de esta pandemia. Consuela a todos aquellos que están sufriendo la pérdida de sus familiares. Trae sus corazones. Trae libertad, Señor, también a aquellos que están oprimidos por el diablo, que tienen temores, dudas, zozobra por causa de esta pandemia. Oramos por el personal médico, Padre, para que lo guardes en su labor, Padre, de todo lo que hace el personal de médicos, enfermeras, administrativos y todos los que trabajan en los hospitales, en los sistemas de salud de todo el mundo. Pedimos que tú los libres del mal, que los guardes, Señor, y los ayudes a hacer su labor de la mejor forma. También suplicamos por las policías, ejército, fuerzas armadas, de todo, Señor, aún la defensa civil, la Cruz Roja y todos los organismos que hacen labor, Señor, en este tiempo de pandemia, para que también los guardes, los ayudes, les des fortaleza y les des ese buen ánimo para trabajar con la solidaridad y con pureza, con pulcritud en su labor. En el nombre de Jesús, también oramos para que guarde sus familias, a los del servicio del aseo, servicios de vigilancia. También, Padre, bendice a todas estas personas que trabajan en el comercio de alimentos, que nos han ayudado todo este tiempo en la pandemia. Bendice a ellos, a sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. También, Padre, ponemos en tus manos, Señor Dios, que venga pronto la cura para esta pandemia y que tú obres conforme a tu santa y perfecta voluntad. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, estamos... permítame, Victoria, ¿me le das a aceptar acá? Aceptar. Reanudar. Bueno, muy bien. Vamos a saludar, hermanos. Acá tengo saludos de parte de Sara, de Javier. Dios les bendiga. Oramos por el papá de Javier para que seas tú ayudándole, Señor, sanando a él, Señor, en medio de esta circunstancia, en la clínica. Tú le ayudes y le fortaleces para que tú le bendigas. Hoy está de cumpleaños Mary. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. Y también tenemos de cumpleañero a Andrés, el hijo de Andrés Moncada, Eduardo Andrés Moncada, hijo de Michel. Dios te bendiga, Andrés, si nos estás viendo. Feliz cumpleaños. Que Dios sea bendiciéndote y guardándote. Y también a Mary. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Luisita, Dios te bendiga también con Luis Miguel y Emanuel. Dios les colme de bendiciones. Un abrazo fraterno. A Sara, también a Edna. Dios te bendiga, Edna. También a Angie, a Joan, a Edwin. También nos está viendo Nidia por Facebook. Hemos tenido dificultades en la transmisión del Facebook. Dios nos ayude. Se nos había caído varias veces, pero bueno, ahí se logró transmitir para la gloria del Señor. Dios te bendiga, Andresito. Un abrazo, hermano. Un abrazo de parte del Señor. Yo por acá tengo como que, permítame en un segundo. Edwin, Dios te bendiga. A doña Teresa, también a Diana, a Luisa, Dios les bendiga. Ya puedes darle acá a finalizar. Vamos a despedirnos de Facebook porque me está de saludar a Mary. Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pasaba por aquí para saludarlos, para desear que tengan, bueno, un feliz resto de domingo, Día del Señor, y que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes. Un saludo entonces muy especial para Andrés. Escuché que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Andrés. Igualmente, doña Mary, que el Señor te dé la gracia, la fortaleza, te dé salud y
y bueno, puedas tener la alegría en este día. Que Dios les bendiga a todos. Un saludo para todos los Cielo, hermanos mira, de la iglesia. Dios te bendiga, cielo. Dios te guarde, a toda la familia allá en Flandes también, a los hermanos en San Sebastián de Mariquita, también los saludamos, a Fernando, a Ramiro, a Yamile, a Edwin, a Liliana, a los niños, Dios les bendiga. A Nidia, a Oscar, a Isabelita también, Dios te bendiga, Isabelita. Bueno, el Señor sea colmándoles de bendición. También tenemos a Luz Dari, Dios te bendiga, Javier, a los chicos, Dios les guarde. Saludo especial a Caleb, a Santiago, Santi, a Samara, bebecita, también a Jesús Matías. Señor les bendiga, Juana Isabela. También saludamos a todos los niños, a Sara Luna, a Julie, Dios les bendiga, a Santiago, Victoria. Dios les bendiga, cielo. Un abrazo. A Samara, ya la saludé también. Dios les bendiga. Bueno, queridos hermanos, Ana Beatriz y Andrea, no sé si estaban viéndonos también. Por Colcable salimos hay unos hermanos que tienen ya televisión que no es análoga, entonces tienen que hacerle un cambio al televisor, por ahora no nos pudieron ver el jueves. Saludamos especialmente a los hermanos de Colcable, a los que nos vieron, porque ya estamos fuera de la transmisión de Colcable, pero estuvimos hasta el momento de terminar la prédica. Diana Crispín, Dios les bendiga, a toda la familia Crispín, un abrazo, que el Señor les guarde. Diana, Dios le bendiga, y a toda la familia. Floralba, a todos los que nos estaban viendo. A Mayra, si nos estaba viendo también, Dios le bendiga. A Pilar, también la vi conectada. Liliana. A Liliana, ellos toca remitirles después, porque por teléfono nos tocaba. Odilia, Dios te bendiga también. Amén, que la gracia del Señor también sea sobre ustedes. Daniel Eduardo, también a Luzaida, a María de Jesús. Dios te bendiga, María de Jesús, si nos estás viendo, que nos reportes ahí la sintonía. Dios les colme bendiciones, hermanos. Un abrazo. Saludos. Dios les bendiga. Voy a ir cerrando ya la transmisión. Si hay alguna petición de oración, sí, ya ahí puedes decirle finalizar acá. Vamos a despedirnos de Facebook, ya después me despido de finalizar. Espera, ¿qué dice? Tuvimos... Listo, compartir. Muy bien. Ya. Ya puedes quitar. Edwin, Dios te bendiga. Sí, buena la sugerencia de Edwin de que descarguemos Zoom en los teléfonos. También es muy buena para que se puedan saludar, para que puedan interactuar allí un momento al final del culto. También es importante. También saludamos a Ricardo. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Sí, esa es muy buena idea. Hermanos, que el Señor sea bendiciendo, que tengan un feliz domingo. Saludos de Anita también. Tengan un feliz domingo en sus devociones personales, que tengan siempre presente el nombre de nuestro buen Señor, que glorifiquen a Dios en todo este día. Saludos también de Jenny, Dios te bendiga. Un saludo, Dios les guarde. Y a los niños de Jenny, a Kelly, a todos. Javier, chao, Dios te bendiga. Y que pasen un buen domingo. Nosotros en este momento vamos a terminar la emisión. Que sea el Señor guardándolos a todos, y un abrazo. Nos vemos el lunes. Ojalá descarguen la aplicación Zoom, y bueno, ahí los voy a dirigir el lunes a las 7 de la noche, el jueves a las 6:30, y el domingo nos volvemos a ver por este medio, y esperando las disposiciones del gobierno, de las autoridades. Que Dios les bendiga y les guarde. Chao a todos.